El final de la Guerra Civil Española en 1939 llevó a la clandestinidad y al exilio a todas las fuerzas políticas que habían apoyado la legitimidad republicana. De entre estas fuerzas destacaba la central sindical socialista Unión General de Trabajadores, la UGT. Fundada en 1888 y sindicato de referencia de la clase trabajadora española. Desde el mismo final de la contienda, los militantes ugetistas se fueron organizando, ya fuera en el exilio o en el interior, de forma clandestina, con el objetivo de reconstruir la UGT y desde ella plantar cara a la dictadura encarnada en la figura de Francisco Franco. De esos militantes, de los que se quedaron y de los que tuvieron que irse fuera de España, se va a hablar en este documental, y a través de sus vidas vamos a ver pasar delante de nuestros ojos sucesivos periodos históricos, desde la Segunda República hasta la transición y consolidación democrática tras la muerte del dictador. Segunda República y Guerra Civil. Nuestros protagonistas son personas de origen muy humilde y se van a incorporar a la política durante la Segunda República, la Guerra Civil o ya en el exilio. Van a militar desde su más temprana juventud, en algunos casos adolescencia, en las organizaciones socialistas, en particular en la UGT. En febrero del 39 pasamos la frontera con cantidades de mujeres y niños y de personas mayores y fuimos a aterrizar, como la mayoría de los refugiados españoles del momento, en lo que fueron en realidad campos de concentración, con todo lo que conllevaba, digamos, de una vida destrozada y en condiciones malas, pero que también tuvo unos resultados positivos en el sentido de que las personas que convivieron en esos campos de concentración eran, digamos, personas que mantenían la unidad y sobre todo, digamos, el hablar e intentar resolver los problemas que la gente podía tener. Puede ser que desde el 33 o el 32 o 33 ya estaba en las juventudes socialistas. Lo que pasa que en la UGT, hasta que no tuve 12 años, no podía ingresar. A los 12 años ya te daban el carné. Y entonces ya pues me metí a la cooperativa que tenía el Partido Comunista, la cooperativa. Y allí pues estuve trabajando, pues hasta que yo creo explotó la guerra. Sí, por ahí, hasta que explotó la guerra. Ya estaba trabajando en la cooperativa. En el año 38 fue cuando me asocié yo a la UGT. Mi padre ya era de la UGT anteriormente, pues claro. Pero en el 38 ya con 14 años me afilié a la UGT. Que por cierto, en la casa que teníamos, si a mí me dejaran ir a buscar los carnés, los encontraría el de mi padre de Izquierda Republicana, el de la UGT mío y el de la UGT de él. Seguro que lo encontraba. La situación nuestra en el año 36 era tan grave que las mujeres y los niños que quedábamos en el pueblo empezamos a emigrar por los montes hacia Santander, que es la zona republicana. Nuestros padres y hermanos mayores pues se habían afiliado ya de inmediato como milicianos a las fuerzas de la República en Santander. Nosotros una noche navegamos por los montes, siendo niños, y llegamos a Reynosa al amanecer, con mi madre, mis dos hermanas, una más mayor que yo y otra más pequeña, y un montón de vecinos y parientes del pueblo. Y ya en Santander, pues allí las autoridades republicanas nos distribuían por las casas que habían abandonado los fascistas. Entre otras, la que te digo antes, la Casa Botín, la casona de José María de Pereda, etc. Y allí permanecíamos, pues allí sufrimos los bombardeos. Yo tengo un relato que se refiere al primer bombardeo de Santander, que no se habla de él. Fue tan canalla y tan criminal como el de Guernica. No sé si fue un poquito antes o un poquito después, pero nosotros en Puente San Miguel les vimos pasar a los 18 junkers alemanes que iban a bombardear Santander aquel día. Era un día precioso, pero yo les recuerdo que estábamos comiendo, empezaron a temblar los platos y salimos corriendo de casa porque pasaban los aviones que bombardeaban Santander.
La situación de tensión entre Francia y Alemania conllevó, digamos, la situación de que del cuartel donde habíamos aterrizado nos llevaron a barracones que habían constituido cerca del cementerio, y allí estuvimos conviviendo durante el periodo hasta que la guerra estalla entre Francia y Alemania, con todo eso que comporta. Salimos del campo de concentración. En principio teníamos que embarcar para América del Sur. Por las circunstancias que se estaba viviendo entonces no se puede hacer, y nos quedamos en Francia, y en definitiva, para no ser muy largo sobre el tema, nos fuimos a vivir a Burdeos en condiciones que eran las condiciones malas que se conocían entonces, porque no tenían los medios económicos para poder vivir normalmente. En los años 30 y 31 ya ni parece que vimos un poco luz. En el 31, cuando ganó la República, entonces por aquella fecha yo, no la suerte, me metí en una panadería, que era un crío, porque entonces tenía yo 9 años, era un crío, y en aquella panadería ayudaba a los 2 operarios que había por la noche, arrimándoles leña a la boca del horno. Me pagaban, me parece que era, no sé si era 6 reales a la semana. 6 reales a la semana, cuidado, me tenían por lástima, se conoce. La dictadura. La llegada de la dictadura va a llevar a 2 de nuestros protagonistas al exilio y al resto a recomenzar su vida en la gris y atormentada España de los años 40. De los que se quedaron en España debido a la dureza de la represión, abandonaron por un tiempo la militancia activa en la UGT para retomarla más tarde, pero sin abandonar nunca sus ideales socialistas. Los que marcharon al exilio militarán en la UGT para llevar a cabo una labor de oposición a la dictadura desde el extranjero. Conforme pasa el tiempo, España va evolucionando, especialmente tras el plan de estabilización de finales de los años 50, que termina con la autarquía, dando comienzo al denominado desarrollismo. Será durante esta etapa, con la instalación de las nuevas fábricas como Pegaso, Estándar o Barreiros, cuando los trabajadores se reorganizarán en el marco de los sindicatos, en nuestro caso la UGT, de forma mucho más efectiva, combinando en su lucha las reivindicaciones obreras y las políticas a favor de la vuelta de la democracia a España. En el exilio se desarrollará una gran actividad entre la inmigración económica española en los diferentes países de acogida, con el objetivo de integrar a los emigrantes en las organizaciones socialistas.